eso cuando lo volvamos a repetir. Vamos a leer la Biblia aquí, a ver todos conmigo. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. ¿Seguimos? Se pegó. Bueno, dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de la Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, Señor, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega.
porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente, este es el Salvador del mundo, el Cristo. Siéntese dándole gloria al Señor. Bonita conclusión, ¿verdad? Nosotros hemos conocido que este es el Salvador del mundo. Estamos convencidos que es el Cristo. Esta mañana quisiera invitarles a que me acompañen a meditar en un pensamiento que he titulado, a pesar de todo, ella siguió intentándolo. Amén. A pesar de todo, ella siguió intentándolo. Bueno, ¿cuántos mensajes han sido inspirados en esta historia? Seguro que muchos. ¿Cuántas canciones y poemas han salido del acontecimiento de esta mujer llamada la samaritana? Y qué bueno, ¿verdad? Que tenemos el samaritano y la samaritana. El samaritano se conoce como el buen samaritano en la parábola. Y acá la mujer samaritana. Es común escuchar decir que era una mujer promiscua. Algunos hasta han afirmado que era una prostituta, una ramera, una mujer de mala procedencia, de mala conducta. Y en fin, son tantas las cosas que se han dicho sobre ella. Y quisiera esta mañana, con la ayuda del Señor y a la luz de la palabra, que la miráramos de otra óptica, que nos metiéramos un poco más en la vivencia de ella, para extraer un poco más de contenido de lo que hasta habitualmente hemos logrado. Para ubicarnos en el contexto histórico-cultural, los samaritanos, bueno, la región de Samaria es una de las 3 divisiones geográficas en las que está dividido la nación de Israel. Está la región de Galilea, la parte arriba del mapa, la región de Galilea. En el centro del mapa está la región de Samaria y abajo está Judea. Entonces, es como si fuéramos de aquí para Sincelejo y está el retén, el peaje. Entonces, usted dirá, bueno, yo me puedo ir por acá por Pileta. Y otro dice, no, yo me voy por acá por la flor, por acá por las flores y salgo allá a Breme. Y otro dirá, yo me voy por acá por Morroa y agarro por Colosó y salgo por allá por la salida de Tolo Viejo. Y cada quien como que busca sus atajos. No así en el caso del Señor Jesús. Porque dice el escritor sagrado, y le era necesario pasar por Samaria. Samaria era cruce obligatorio. Es más, en aquella época los judíos no querían siquiera pisar la tierra de los samaritanos. Y entonces se desviaban de Judea, entraban a Decápolis y se pasaban el Jordán y se iban por allá por Egipto, volvían y pasaban otra vez el Jordán y entraban allá arriba a Galilea. Todo para desviar la tierra de... Sí, es como si fuéramos a pasar de Córdoba para Bolívar. Entonces a desechar todo el departamento de Sucre. Entonces usted verá si agarra por allá por el mar o se va por allá por la Mojana y agarra por allá los caños y los ríos y desecha más allá de Sucre, que es la parte final allá del departamento, allá colindando con los Santanderes y todo eso, para no tocar la tierra de Sucre. Bueno, eso hacían algunos judíos en la época del Señor Jesús, porque la tierra de los samaritanos la llamaba la tierra de los malditos.
la tierra de los sin esperanza. A los samaritanos les llamaban perros muertos, o sea, los trataban feo. Pero en sí los samaritanos vinieron a existir a causa de dos acontecimientos que sucedieron en la época de los patriarcas, en la época de los reyes. El primer acontecimiento nos habla de la época de los jueces. Dice la Biblia que había un levita que estaba casado con una concubina suya, esa era su mujer, y llegó a tierra de Israel buscando refugio, y la noche lo agarró y no tenía hospedaje. Entonces llegó a una ciudad donde él pensó que se podía quedar y quiso quedarse en la plaza, pero uno de los habitantes de aquella ciudad le dijo, no te puedes quedar aquí, vamos conmigo a mi casa, te quedas en mi techo, porque para un israelita eso es fundamental, la hospitalidad. Y estando ya, dice el relato bíblico, estando ya acostados, vinieron los hombres de la ciudad, de la localidad donde se había refugiado el levita, tocaron la puerta y tenían unas costumbres bastante deplorables, al punto que dice la Biblia que quisieron abusar de los hombres que estaban allí y tomaron la mujer del levita y la abusaron toda la noche. Durante toda la noche los hombres que estaban allí en este propósito y la dejaron prácticamente muerta. Al día siguiente su esposo la encontró tirada en el umbral de la puerta prácticamente muerta y entonces la desmembró. Su cuerpo lo desmembró en 12 partes y a cada una de las tribus de Israel le envió una porción del cuerpo de su ex esposa con el mensaje que decía: los hombres de la tribu de Benjamín hicieron esto y esto y esto con mi mujer. Ustedes han leído ese relato, está en el libro de los jueces. Un relato bastante trágico. ¿Qué pasó? Eso obligó a las otras 11 tribus a hacer justicia. Y entonces de cada tribu de la nación de Israel agarraron un grupo de hombres y fueron a hacer guerra contra la tribu de Benjamín y prácticamente exterminaron a todos los varones de la tribu de Benjamín. O sea, alguien dijo, ¿qué estamos haciendo? Porque si seguimos así va a desaparecer una tribu de las 12 tribus de Israel. Entonces no tocaron a las mujeres, no tocaron a los niños. Y posteriormente el rey de Asiria, conocido como Sargón II, se llevó a los príncipes, a los que en ese entonces eran niños, ya luego eran jóvenes, se los llevó cautivo a Siria para volverlos esclavos. Y en lugar de eso trajo hombres de allá de Siria y los instaló acá en la tierra de Israel. Y entonces, como las mujeres de la tribu de Benjamín estaban solas, les fue fácil ponerse a vivir con asirios. Y de la unión sexual de un asirio y una israelita de la tribu de Benjamín, lo que nació de allí le llamaron samaritano. O de la unión de un benjamita con una asiria, el que nació de allí se le llamó samaritano. Entonces ese es el origen bíblico de los samaritanos. Eso causó un rechazo de las 11 tribus al fin, porque no los reconocían como judíos originales o puros, sino como mezclados, como inmundos. Por eso dice aquí esta mujer al Señor, aún en la época del Señor Jesús, dice, porque judíos y samaritanos no se toman un café juntos. Amén. No son capaces de tomarse juntos un café. No sé qué. Imagínense. No se saludan. No se tratan entre sí. En una ocasión el Señor Jesús intentó ir a Samaria y le dijo a sus discípulos que cuando dice que él puso su rostro como quien va para Jerusalén. Pero vuelvo y repito, había que pasar de Galilea a Judea para pasar por Samaria. Y le dijo a sus discípulos, adelántense, vayan preparando el lugar donde me toca quedarme hoy, porque era una caminata, no había mototaxi, no había nada de eso. Había la burrotaxi, mulotaxi, caballotaxi. Amén. Acuérdense que el Señor entró a Jerusalén en un burrotaxi. Y ellos llegaron a una aldea que era de samaritanos.
y procuraron prepararle un lugar al Señor, pero dice que no lo recibieron. Eso creo que está por allá en Mateo 19, si mal no estoy. No lo recibieron. Y por eso es que los discípulos que fueron con esa encomienda se enojaron. ¿Y sabe qué querían hacer los hermanos? Querían quemar a los samaritanos. Le dijeron, Señor, danos permiso. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Mira que ni te recibieron. El Señor les dice, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a salvarlas. Así que en esa ocasión el Señor no pudo entrar a la tierra de los samaritanos, pero Él tenía en su corazón el deseo de ir. Ahora, aunque este relato aparece en el capítulo 4, no olvidemos que el Evangelio de Juan, es el último evangelio que se escribe. Es el último evangelio que se escribe y Juan escribe lo que el Señor Jesucristo le relató, porque Juan andaba cerca del Señor. Entonces, dice la Biblia que le era necesario pasar por Samaria. ¿Y la necesidad de quién sería? Del Señor Jesús. Una necesidad no es igual a una opción. La opción se puede tomar o se puede desechar, pero la necesidad es inaplazable. Amén. Cuando su cuerpo, su estómago dice que tiene necesidad de que le caiga algo allá adentro y usted está orando, usted puede reprender. Pero ese género no sale con hay poder en Jesús. Ese género seguro es con yucol y pescol. Cuando el estómago dice tengo hambre, ahí no hay oración que valga. Te puede decir hay poder y él sigue hablando en lengua. Entonces, esa es la necesidad del cuerpo, la necesidad fisiológica. Pero allá hay una necesidad, digamos, general, integral. Pero la pregunta es, ¿de quién es la necesidad? ¿De los samaritanos? Parte. Pero hay una prioridad en la necesidad. ¿De quién era la necesidad prioritaria? ¿Del Señor? El Señor nos necesita para ser Dios. Él puede ser Dios en el ser humano. ¿Verdad? Creo que la necesidad prioritaria era de esta mujer. Y es aquí donde quiero que me acompañe a que miremos de cerca, a que le hagamos zoom a la cámara para agrandar la imagen y mirar. Dice que el Señor llega a un lugar y en ese lugar hay un punto de referencia y era el pozo de Jacob. Había sido de Jacob, Jacob se lo dio en herencia a su hijo José y así pasó, estaba todavía allí. El Señor llega físicamente cansado y llega también sediento. ¿Y qué hora era cuando él llegó allí? O sea que llevaba aproximadamente medio día caminando. Y dice que se sentó cansado junto al pozo. Qué de buena, qué flechazo, qué casualidad que justo ese día, a esa hora, vino una mujer a buscar agua. ¿Usted piensa que fue una casualidad? No, es nuestro Dios. Cuando tiene cita con nosotros, sabe dónde encontrarnos, cómo encontrarnos y cómo ayudarnos. Reina Valera dice era la hora sexta. Si usted lo coloca en la TLA, en la NTV o en la NBI, le puede decir eran las 12. Porque la hora sexta partía de las 6 de la mañana hasta las 12 del día. Eran las 12 del día. A esa hora, normalmente las mujeres de la sociedad no venían a buscar agua. Ellas venían en las horas de la mañana, cuando el agua estaba reposada y el sol no estaba muy fuerte. O en las horas de la tarde. Socialmente dicen los especialistas que esta mujer venía a las 12 del día para no ser injuriada, para no ser, digámoslo,
un costeñol, cada señalada por la sociedad. Era mal vista. Mucho menos querían que, si el hermano Alberto iba a echar el agua en balanza y la mona se enteraba que a esa hora la samaritana iba a buscar agua, tú para allá no vas. Entonces, hermano tampoco lo dejaban venir a buscar el agua y a Tavo tampoco lo dejaban venir a buscar el agua a esa hora porque la samaritana estaba echando el agua. Era la famosa, imagínense. Era la famosa de la comunidad, la samaritana echando agua. No, mijo, usted no va para allá. Entonces la samaritana tuvo que modificar el horario de buscar el agua y cogió ¿qué hora? Hermano, ¿quién echa agua a esa hora? Nadie. ¿Quién de ustedes sale a hacer refán a esa hora? Pero a mi Señor se le ocurrió ir a esa hora. ¿Cuántos le asistieron al refán? 1. Pero ahí está mi Señor. Aleluya. Él coloca el rompehielo y le dice, dame de beber. Primero que habla es el Señor, dame de beber. ¿Qué le responde ella? ¿Cómo tú siendo judío, a esa palabra judío encierra la nacionalidad y el género? ¿Cómo tú siendo un hombre, además judío, me pides a mí de beber que soy? Entonces el género acá indica que allá arriba estaba reconociendo, tú eres un hombre y ustedes están prohibidos hablar conmigo. Soy mujer y además soy samaritana y tengo mi fama. Amén. ¿Por qué judío y samaritano no se trataban de decir? Versículo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría a ti agua viva. Amo a mi Señor Jesús, lo amo cada día más, porque Él es tan especial, que no empezó preguntándole, cuéntame qué te ha pasado, ¿por qué tanto fracaso? ¿A qué se debió que te dejaran tantos hombres? No, Él no llegó desenterrando muertos. Él no llegó lastimando heridas. Él llegó atendiendo la necesidad prioritaria de aquella persona. Llegó a tratarla directamente, a mirarla a los ojos, a hacerla sentir amada, valerosa. Aleluya. Si tú conocieras con quién estás hablando, te darías cuenta que no soy un hombre común, que no soy un judío común, tampoco soy un loco que viene por acá porque está sin oficio, yo sé a qué he venido. Pero si tú conocieras con quién hablas, te darías cuenta que no soy yo el de la necesidad, que no sería yo quien te tendría que pedir agua, sino que tú me pedirías a mí. Y yo te daría a ti agua viva, agua de vida eterna. Versículo siguiente. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua? Él ya le está llevando al plano espiritual y ella está en su plano natural. Porque así fue enseñada a ella. Hasta ahí entendía ella, hasta ahí sabía ella. Mira, el pozo es profundo, no tienes una cuerda, no tienes un recipiente. He dicho sea de paso, en aquella época no usaba un balde. ¿Sabe cuáles eran los recipientes? ¿Pero qué clase de cuero? Cuando sacrificaban un toro, lo que eran los testículos, esa parte de la piel le sacaban toda la carne y esa vasija la curaban, la secaban, la amarraban y era la vasija. Sí, señor. Ese era normal de aquel entonces. No tienes con qué sacarle y el pozo es profundo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y tal vez lo escaneaba de pie a cabeza y no le veía. Vamos a ver cómo sigue este diálogo. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed.
Ya está llegando el Señor al origen de la necesidad de ella. Tú todos los días vienes a sacar agua aquí y vuelves todos los días porque esta agua no te quita la sed. Yo te estoy hablando de una agua que te va a saciar y que además de saciarte va a ser en ti una fuente continua. Aleluya. Versículo 3:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré. Mire que ya no le está hablando con ambigüedades. No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él o en ella una fuente de agua que salta. Entonces no es agua de balde, ahora es una fuente. Quiere que ella sea el origen de donde esa fuente continuamente brote, para que tome ella y todo aquel con quien ella trate. ¿Sigo? La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua. Ahora sí la tiene donde él quería. Ya estoy interesada, ya me interesa lo que tú ofreces, lo que tú tienes. Había una convicción en la palabra del Señor que la llevó a dejar sus prejuicios a un lado. Dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Que dice, yo he estado hasta el día de hoy buscando y sigo con sed. Mi sed se agrava. Y además mira la hora en que me toca venir a buscarla. Quiero que mi vida cambie. Quiero no seguir agobiada por esa sed. Y no quiero tampoco venir a esta hora a buscarla. Entonces viene el Señor y le dice, bueno, está bien. ¿Sigo? Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Siguiente. Jesús respondió a la mujer, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Seguimos. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Me permiten una pregunta? ¿Qué diferencia hay entre marido y esposo? Ustedes no son casados, así que cállense la boquita. Calladito se ve más bonito. Ah, ajá. Hace tirar uno al agua que cuando se habla de esposo se habla de una unión legal. Ajá. Los que están sin casarse en unión libre. Entonces, ¿es esposo o es marido? Ah, marido. Entonces, marido es el que vive sin casarse. Y esposo es casado. Bien. Ese es un error de traducción en Reina Valera. Si usted lo coloca en la versión K2, la versión NTV, la versión NBI, la versión TLA, va a encontrar, llama a tu esposo. Llama a tu esposo y ven. Y ella, en ese orden de idea, dice, no tengo esposo. No tengo esposo. El Señor le dice, esto has dicho con verdad, porque 5 esposos, no esposos. Vamos a leerlo. Porque has tenido, porque has tenido 5 y el hombre con el que ahora vives no es tú. En la NTV, por favor, ese mismo versículo. O en la NBI, cualquiera de los dos. Porque has tenido 5 esposos. ¿Ve? Y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Eso es lo que me llevó al pensamiento de hoy. A pesar de todo, ella siguió intentándolo. ¿Cuántas veces se había casado ya esta dama? Y estaba a punto del número 6. Ya había repartido tarjeta. Hagamos un poquito de historia aquí. ¿Me permiten otra pregunta antes de meternos en la historia? Seguro me la responden. La pregunta es, ¿ella había enviudado 5 veces? ¿O la habían repudiado y dado carta de divorcio 5 veces? A ver, hablen. La boca es de ustedes.
¿Ah? ¿Cómo así? Que no se había separado legalmente. Porque que se ha casado legalmente 5 veces. Estamos hablando de las tierras bíblicas, de la cultura bíblica. A ver, agárrenme el trompo en la uña. La primera, acuérdense que en Israel existe una ley que se llama la ley del levirato. Y la ley del levirato dice que si la hermana, ¿cómo se llamaba aquella que estaba de pelea con Evodia? Filipense. Sintique. La hermana Sintique se casa con el hermano Pancracio. Ese es el primer esposo de la hermana Evodia, acuérdense, se llama Pancracio. Pero Pancracio se muere y no tiene hijo con la hermana Evodia. Pero Pancracio tiene un hermano que le sigue a él, que se llama Onesíforo. Sigue usted. Mire, se muere Pancracio y sigue Onesíforo. Pero con Onesíforo tampoco tuvo hijo. Entonces la hermana Evodia no, es Sintique. La hermana Sintique, ¿qué? Según la ley del levirato, tiene derecho a casarse con el otro hermano de cómo se llamaba el primer esposo. Y el otro que se murió, Pancracio, Onesíforo, tenía un tercer hermano que se llama Anacleto. Claro, con esos nombres se morían rápido. ¿Ah? Y citando la historia de Tamar y Judá. ¿Se acuerda que Tamar se casó con un hijo de Judá y se murió? Y luego, donde viene la historia de Onán, que no quería darle descendencia a su hermano y por eso vertía en tierra y Dios lo mató por eso. Esa ley en Israel existe, se llama la ley del levirato. Si una mujer que se le muere el marido dice que tiene el hígado blanco. ¿Sí o no? Entonces, si era que se le habían muerto los 5 esposos, ya el número 6 como que tenían el cajón comprado, porque esa mujer era más bien una funeraria. ¿Ah? Pero existe la otra posibilidad, que es que la hayan repudiado. Pero quiero hacerles saber o hacerles notar que en Israel y según la Biblia, no es la mujer la que deja al hombre, no es la mujer la que se divorcia, es el varón el que le da carta de divorcio a la mujer. Vamos a mirar nada más una porción en Deuteronomio capítulo 24. Deuteronomio capítulo 24. Así que la mujer, no, que me voy a divorciar de ti, eso no lo puede decir ella. Es el marido el que se divorcia, el esposo el que se divorcia del esposo. Deuteronomio 24, 1 dice, ese es Juan 4, 18. Muy bien. Cuando alguno tomare mujer o esposa y se casare con ella, se da cuenta, esposa, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Esa palabra ahí, cosa indecente, en hebreo se usa una raíz que denota, por ejemplo, que un hombre se casa con una mujer y encuentra en la noche de boda que a ella su parte genital no se le, digamos, no se desarrolló. Eso tiene una terminología, no recuerdo cómo le llaman, que no se desarrolló correctamente su vagina. Y entonces él le atribuye una falta vergonzosa y ese es un motivo, lo que está invocando allí, para divorciarse de ella. Se hallare alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y además de darle la carta a él, tiene que sacarle la cajita donde tiene la ropa y los zapatos, ponerse en la puerta de la casa y adiós luz que te guarde el cielo. O sea, la echaba. No solo le daba la carta, sino que la echaba de ahí. Seguimos leyendo. Y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre porque legalmente ya no está casada.
con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar para que sea su mujer. O sea, el primer esposo no puede volver a casarse con ella, porque ya ella perteneció a otro hombre. Entonces ya eso es como contaminarse, como ya en la cultura hebrea eso no se permite. Entonces se da cuenta que aquí lo que quiero resaltar es que es el varón el que le da carta de divorcio a la mujer. Y además tiene que echarla. Entonces, ¿cuántas cartas le habían dado a la samaritana? Todos los... Venía el cartero, aquí está la carta. No, perdón, no era el cartero. El hombre tenía que entregársela en la mano y echarla. ¿Cuántos fracasos llevaba esta mujer? Y yo me imagino la primera vez que se casó, ilusionada como toda mujer, con tener un hogar, con formar una familia. Hasta que llegó la determinación de su esposo, no vivo más contigo, y le dio la carta, y aquel sueño se vino abajo. Pero resalto que ella de nuevo lo intenta. Y consiguió otro hombre que creyó en ella, que la recibió y aceptó casarse. Y comenzaron su vida matrimonial, pero algo pasó también y terminó esa relación. Y viene un tercero y un cuarto y un quinto intento y todos son fallidos. Y entonces me pregunto, ¿cuántas veces nosotros nos rendimos al primer y segundo intento de algo que estamos buscando? Estamos orando por un hijo, estamos orando por un familiar, estamos orando por un vecino, estamos orando por un trabajo, estamos orando para que Dios responda una petición, para que Dios sane una enfermedad, y hemos orado una vez, 2 veces, 3 veces y no ha pasado nada, ya rendimos la fuerza y ya nos seguimos. Pero esta mujer una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, y aún una 6ª vez lo está intentando. Eso es querer salir adelante. Eso es enfrentarse a las adversidades. Note que no dice la Biblia por ninguna parte que alguien la ayudara. Me llama la atención, ¿sabes qué cosa? Que no encontré ni en la Biblia ni en la historia. Y esta mañana le decía a los de la primera escuela, y se lo digo a usted también, le regalo un premio. El que me traiga por la Biblia o por la historia que haya evidencia que ella andaba hablando mal de alguno de sus 5 ex esposos. Porque el hombre que está en el estanque de Betesda habla mal de sus familiares, habla mal de sus amigos. No tengo quien me ayude, no tengo quien me meta en el estanque. Mientras tanto que yo quiero, ya otros me ganan, porque no tengo quien me ayude. Está hablando mal de sus familiares, está resentido con sus familiares. ¿Sí o no? Pero ella no menciona a ninguno de sus exmaridos. No habla mal de ninguno de ellos. Es decir, estaba señalada, andaba de boca en boca, estaba expuesta al comentario, al que dirán. Era la noticia de todos los días. Cuando la veían pasar con su cántaro de agua, la escaneaban de pie y cabeza, allá va. Y quién sabe qué más le dirían, pero ella no le daba lugar en su corazón a aquellas cosas. Repito, no encontré una sola evidencia de que ella hablara mal de siquiera uno de los 5 que habían sido esposos de ella. Lo otro que me llama la atención es que es capaz de decir: no tengo marido, no tengo esposo. El Señor le dice: estás hablando la verdad. Porque el que vive contigo no es tu marido, no están casados, no es tu esposo. Pero el Señor le dice: ve y búscalo. Porque estoy interesado en que te vaya bien a ti y le vaya bien a él. La bendición que yo traigo es integral, es para todos. Él necesita saber para dónde van. Ve y búscalo. No tiene que agradarme a mí, no tiene que gustarme a mí. Después que a ti te guste, pero ven, tráelo. Inclúyeme en tu negocio, inclúyeme en tu decisión, le está diciendo el Señor.
¿Sabe que en los tiempos del Señor Jesucristo habían dos escuelas rabínicas que conceptuaban muy distinto del matrimonio? Una de esas escuelas era encabezada por un judío llamado Hillel. Hillel, en hebreo, en español vendría siendo Lucas. Y Hillel decía que el marido podía darle carta de divorcio a la mujer por cualquier falta. Imagínense que al día de hoy se han descubierto pruebas arqueológicas en tablillas que dicen que el hombre podía darle carta de divorcio a la mujer porque le dejara quemar la comida. Si eso fuera así hoy aquí en Corozal, ¿cómo sería la cosa? ¿Cuántos divorcios habría? ¿Ah? Ya mi mujer se hubiera divorciado de mí, que a mí se me quema hasta el agua. También. Porque no le tuviera la ropa lista, porque le quemara la ropa o se la dañara, causa para el divorcio. Vamos a mirarlo en Mateo 19:1. Mateo 19:1 al 3 en la NTV, por favor, para que vea cómo enseñaba Hillel. Y así era una de aquellas escuelas en los tiempos del Señor Jesús. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, salió de Galilea y descendió a la región de Judea, al oriente del río Jordán. Grandes multitudes lo siguieron y él sanó a los enfermos. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Eso lo enseñaba, ¿quién era? Hillel. Oiga, están ustedes hablando hebreo. Hillel o Lucas, por cualquier motivo. Esa era una escuela aceptada. ¿Qué respondió el Señor? Jesús le respondió: ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. O sea, ese no es el concepto de Dios. ¿Cuál era la otra escuela? La encabezaba otro judío llamado Shammai. Hillel y Shammai. S-H-A-M-I-A-I. Shammai. Hillel decía que por cualquier asunto se podía divorciar el varón. Shammai era más apegado a la enseñanza bíblica. Y Shammai decía: el único causal para divorcio es que el hombre compruebe que su mujer le ha sido infiel. Y eso lo encontramos ahí, versículo 4. Bueno, vamos a desde aquí. Respondió Jesús: ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Seguimos: como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces le preguntaron: ¿por qué dice Moisés que en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Respuesta: Jesús le contestó: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. O sea, porque ustedes no son capaces de perdonar. Pero no fue la intención original de Dios. La intención original de Dios es que el hombre y la mujer, una vez casados, no se separen. Amén. Y les digo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido. Ahí está el causal. Eso enseñaba, ¿quién era? Shammai. Oigalos hablando, están hablando en lengua. Entonces fíjense que en la época del Señor ya estaban las dos posiciones para divorciarse. O sea, ¿cuáles eran las causas que habían tenido los esposos de la samaritana? Lo desconocemos. Eso lo preguntemos cuando llegamos allá al cielo. Dios. El que la vea primero le pregunta. Amén. El hecho es que se ha roto 5 veces el sueño de tener una familia. Y hay una 6ª vez en que ella lo está intentando. Ella está bien ubicada.
y sabe que hay que adorar a Dios, al Dios de Abraham. Y que el Dios de Abraham hay que adorarlo en el monte donde Abraham fue a sacrificar a Isaac, llamado el monte Moriah. Y entonces ella le dice: Señor, nuestros padres enseñaron que aquí en este monte es donde tenemos que adorar. Ustedes los judíos dicen que allá en Jerusalén. El Señor le habla de la libertad y le dice: mujer, viene la hora y la hora es. O sea, ya llegó. Cuando ni allá ni acá. Porque hay que entender que el Dios de la Biblia es espíritu. Y anda buscando, hasta en el pozo de Jacob, anda buscando adoradores. Que lo adoren en espíritu y en verdad. Y los que lo adoran de esta manera es necesario que lo adoren, porque a tales adoradores busca el Padre. Ella está muy bien en profecía. Tiene mucho conocimiento, hasta donde le enseñaron acerca de la redención. Y dice: sabemos, ella dice: sé que ha de venir el Mesías. Otra traducción dice: sabemos. Cualquiera de las dos son válidas. ¿Por qué lo sabía? Alguien se lo había enseñado. Esperaba el Mesías. ¿Quién es el Mesías? Aquel que había dicho: por tanto, ¿qué hago yo aquí si mi pueblo es llevado cautivo? Por tanto, yo mismo que hablo estaré presente y mi pueblo sabrá mi nombre. Yo mismo iré y yo salvaré, dijo el Señor. Sabía que la Virgen daría luz a un hijo y se llamaría Emanuel. ¿Qué quiere decir? Dios está con nosotros. Entonces ella estaba clara en teología y dice: sé que el Mesías ha de venir. Y cuando Él venga, ¿cuál es la característica? ¿No qué? Nos dirá todas las cosas. Y ahí es donde el Señor le dice: bueno, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido. El Señor le dice: esto has dicho con verdad. Porque 5 has tenido y el número 6 con el que vive no es tuyo. Se le cayó el velo que tenía. Creo que en ese momento, por la palabra que el Señor le ha hablado, ella nace de nuevo. Y al nacer de nuevo entiende lo que el Señor le está diciendo. Dice: Señor, es que el Mesías va a venir. Y Él nos va a decir las cosas. Y hay unas palabras del Señor que Él le dice a ella. ¿Cuáles fueron? Mire, eso no se lo dijo el Señor a ningún otro. Ni a Juan. A los discípulos le preguntó: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Luego, cuando le trasladó la pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro responde por la inspiración y la revelación divina. Pero nunca el Señor a nadie más, excepto a ella, le dice: yo soy el que habla contigo. Qué ganas de Él revelarse a uno, ¿verdad? Yo soy. Si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice: dame de ver? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Más adelante. Yo soy el que habla contigo. Quiero tomar esa palabra para decirte a ti también. Él sabe en qué estado llegaste esta mañana a su casa. Pero Él no quiere que te quedes con lo que has aprendido hasta aquí. Porque la mujer samaritana hasta allí vivía con lo que le habían enseñado. Creía hasta donde ella entendía, pero ahora está ante la verdad, ante una revelación más profunda. Y cuando ella llega a descubrir esa revelación tan profunda, suelta aquello que hasta entonces había abrazado, que ayer era que había que adorar, que ayer era que había que hacer aquello. Pero ahora dice: me parece que tú eres profeta, Señor. Tú hablas distinto. Ella nota en la voz del Señor algo. Jesús le dijo: yo sé que yo soy el que habla contigo. Ese yo soy, ¿sabe a dónde se remonta? Aquel que apareció en la zarza. Aquel que apareció a Abraham y le dijo: cuenta las estrellas. Aquel de Génesis 17, y era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Shaddai, yo soy el Todopoderoso.
anda delante de mí y sé perfecto. Todos esos yo soy que en el Antiguo Testamento se pronunciaron están reunidos en el Señor Jesús. De manera que cuando Él dice yo soy, el que habla contigo, colóquenlo en la NTV o la TLA a ver cómo suena ya. Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Yo soy el que habla contigo. O sea, yo soy el que tú estás esperando. Y hasta el día de hoy has vivido esperando que llegue. Y yo he llegado hoy a tu vida. En ese momento que el Señor está hablando con ella y ella entiende esta revelación y se le quita el velo, y dice la Biblia que ella dejó su cántaro. Porque en ese momento también llegaron los discípulos. Y se dieron cuenta que él hablaba con la samaritana y comenzaron, ¿y qué estarán preguntando? ¿Y de qué estarán hablando? Un poquito interesados los hermanos. ¿Y qué hablarán? Y se hacían miradas así el uno al otro. ¿Y qué? Pregúntale, Pedro. Y Juan le decía, no, pregunta tú. ¿Y qué estarás preguntando? ¿Y qué estarán hablando? La dama dejó el cántaro y se fue a la ciudad, a donde nadie la quería oír, a donde nadie la quería ver. Pero eso es otra de las cosas que me hacen amar a mi Señor Jesús. Porque Él es capaz de creer cuando nosotros mismos no somos capaces de creer. Él es capaz de ver lo que otros no ven en nosotros. ¿Quién daba un peso por el joven gadareno? Pero hasta allá fue mi Señor por él. Allá. Y lo convirtió en el primer misionero en Decápolis. ¿Quién daba un peso por el muerto, podrido y sepultado Lázaro? ¿Quién? Pero ahí está el Lázaro ven fuera. Y después en el capítulo 12 lo encuentra usted sentado con Lázaro en una cena, comiendo en la mesa. Eso amo de mi Señor Jesús. ¿Quién daba un peso por esta mujer? Él no le dijo, mira, te nombré ahora en el comité de Dorcas. Mira, te nombré el comité de obras sociales o el comité de misiones o el de evangelismo. Mira, eres líder de Refán. Ella no esperó un cargo. Ella no necesitó un nombramiento. Ella necesitó solo entender que estaba ante la oportunidad que toda su vida había buscado. Que estaba ante el ser que la ha valorado como es. Que no llegó juzgándola, que no llegó señalándola, que llegó amándola y valorándola y a pesar de todo, para darle la mano, revelándole su deidad. Yo soy el que habla contigo. Y entonces dejó el cántaro material, pero el cuenco de oro. Allá adentro ya la fuente estaba brotando. Y se va corriendo. ¿Y a quién fue que dice la Biblia que le comenzó a hablar? A las mujeres. Y las mujeres ni la saludaban. No sé si le decían la quita marido. Yo no sé cómo le dirían. Pero ella no avanzó a una sola mujer. Ella le habló a los hombres. Tal vez entre los hombres a los que ella le habló, hubo algunos de los que antes habían sido esposos de ella. Que junto con ella había fracasado. Pero ella le dice, ¿cuál es el mensaje que ella predica? ¿Quién recuerda cuál es el mensaje que ella llega predicando a la ciudad? Vengan, vengan, en el pozo hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Pero no se lo dijo en público. No la avergonzó, se lo dijo solo a ella. Porque a mi Señor no le interesa avergonzar a ninguno de sus hijos. Y solo le dijo lo de los maridos y ella pensó, bueno, si sabe esto, lo sabe todo. No hay duda, este es. Pero mire la palabra que sale del corazón de alguien que ha nacido de nuevo. Va llena de unción, va lleno de poder, va llena de autoridad. Porque dice la Biblia que los hombres que la oyeron y salieron a ver, ¿creían o no creían? Creyeron.
Creyeron por la fe, es decir, creyeron sin haber visto al Señor. Es que la palabra que ahora está diciendo ella es la palabra que sale de un corazón que ha nacido de nuevo. Va llena de autoridad. Por eso cuando ella vuelve, estos hombres no tienen vergüenza en decirle: mujer, ya no solo creemos. Vamos a leer para no quiero. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, saltemos ahí hasta el 33 por ahí. Entonces los discípulos decían unos a otros: no, un poquito más. Adelante un poco más. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿Por qué? Habían visto al Señor, habían oído al Señor. ¿Cómo creyeron en él? Por el mensaje de ella. Ahora en ella no hay un mensaje de fracaso, no hay un mensaje de destrucción, no hay un mensaje de amargura ni de lamento. Hay una palabra con poder que genera convicción. Y dice Romanos 10:17, la fe es el resultado de oír la palabra de Dios. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, sabe que uno injustamente a veces le atribuye a Felipe y que el primer misionero en Samaria, pura carreta. El primer misionero en Samaria fue mi Señor Jesús. El segundo, esta dama. Cuando Felipe del capítulo 8 de los Hechos llega a Samaria, ya habían creyentes. ¿Sí o no? Ya habían creyentes. Esta fue la primera misionera. Creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, y el testimonio es: me dijo todo lo que he hecho. Seguimos leyendo y verá usted dónde termina el asunto. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que un samaritano le ruegue a un judío. Ni le hablaba, ni se trataba, decía ella. Ahora no solo le están hablando, sino que le están rogando que se quede con ellos. Y él se quedó 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ¿qué decían, hermanos? Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos, ¿qué sabemos? Que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Mesías, el Cristo. Pero ¿quién les llevó el mensaje? ¿Quién les dijo dónde encontrarlo? La que una y otra vez fracasó, pero una y otra vez lo intentó. No se rindió. Todo estaba en contra de ella. Todos la censuraban, todos la señalaban. Como aquella otra mujer que tenía la piedra lista para acabar con ella. Y mi Señor con una sola palabra los desarmó todos. Ese mismo Jesús está a tu lado y te dice: yo soy el que habla contigo. Si tú pudieras distinguir la voz de Él esta mañana, te aseguro que te atreverías a volver a intentar levantarte otra vez. Te atreverías a volver a intentar ir por la meta que te has trazado. Porque Dios no es ajeno a nuestras debilidades y caídas. 7 veces cayera el justo, 7 veces será, no dice, no 7 veces se levantará, no, 7 veces será levantado. Porque no has sabido, no has conocido que el Dios eterno es Jehová, el cual hizo los cielos y la tierra, el cual no se cansa ni se fatiga con cansancio.
Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero solo los que esperan, como la samaritana esperaba al Mesías, solo los que esperan a Jehová, ellos recibirán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, y cuando haya que volar como las águilas, sus alas levantarán. Yo amo a ese Jesús tan sencillo, que sabe cuando estamos tirados debajo del enebro, allá va vestido en forma de ángel, con una torta y una jarra con agua, llevándole alimento y bebida a su siervo. No lo cuestiona, no lo señala, no lo regaña, no lo pone en disciplina, lo alimenta y le invita a seguir adelante. Que cuando sus siervos están allá en el horno, vestido de varón, se mete con ellos. Y el mismo rey dice: ¿no echaron 3? Pues yo veo 4. Y el cuarto es semejante al Hijo de los hombres. Que cuando sus siervos están siendo calumniados, señalados, condenados, todo en contra de ellos, allá esperando que los leones trituren sus huesos, el que dijo: yo soy el que habla contigo, también te dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. De él se oye decir al profeta de la antigüedad, cuando el rey le pregunta: Daniel, siervo mío, ¿el Dios tuyo te ha librado de las garras del león? Él dice: vive para siempre, oh rey. Mi Dios ha enviado su ángel y ha cerrado la boca de los leones. Y aquí estoy. Aleluya. Ese Dios que aun cuando nosotros queremos tomar las decisiones y las acciones en nuestro saber y entender, lo cual nos cuesta que nos arrojen a la más feroz tempestad, allá tiene Él un pez esperándonos para direccionar nuestros pasos hasta donde Él nos necesita. Ese mismo Dios que cuando el panorama es de muerte, de tristeza, de acabose, se oye la voz del siervo que dice: dame un poco de agua, dame de beber. Y en la época que el profeta Elías le dice a la viuda de Sarepta: dame de beber, ni el rey tenía agua. Así que el agua era muy valiosa y el profeta le dice: dame de beber. Y cuando ella va a buscar de beber para el profeta, dice: dame también una pequeña torta para comer. Y dice: no queda, solamente estoy esperando preparar esta última porción para mi hijo y yo comer y dejarnos morir de hambre. Pero ahí está Él: yo soy el que habla contigo. Y el que habla contigo dice: no escaseará la harina ni el aceite mientras yo esté aquí y Jehová haga llover. Ese es el que está a tu lado y te dice: yo soy el que habla contigo, y te dice: vuelve a intentarlo. ¿Cuántos fracasos llevaba esta mujer? No le dé miedo hablar de fracaso. Dígame, ¿Pedro no fracasó? Claro que fracasó. ¿Pablo no fracasó? Todos los hombres siervos de Dios y siervas de Dios fracasaron. Pero por eso le dio Dios la espalda. Aquel que intentó levantarse, aunque no quedara fuerza, Dios le ayudó a levantarse, porque Él es el que levanta al caído. ¿Cuántas veces lo intentó ella? 6, ¿verdad? 6 es número de hombre. En numerología, en teología hay una materia que se llama numerología. Ese es el significado teológico de los números. 6 es llamado número de hombre porque el día número 6 fue que Dios creó al hombre. Y ese número 6 indica que tenemos límites, que nos cansamos, que nos enfermamos, que nos caemos, que fracasamos. 5 has tenido, y el número 6 con el que vive no es tu esposo, pero ¿quién hablaba con ella? Alguien que los números es el número 7.
Ese es el número de la deidad, el número de la perfección, el número de lo que es completo, correcto, cabal. Porque siempre el 7 será más que el 6. Entonces, cuando el 6 no puede, el 7 le dice: yo te presto. ¿Se acuerda cuando dividíamos? No se puede, entonces va y le presta una unidad. Cuando tú y yo no podemos, entonces comienza el recurso de Él. Pero ¿será que hay alguien esta mañana con ganas de volver a intentar ir por su meta, ir por su propósito? Ay, hermano, es que mi hijo se me ha vuelto tan rebelde que ya no sé qué hacer. Vivimos por allá en el Carmen un caso, niño, una pareja de jóvenes que servían en la iglesia. Y tener un niño, el menor de sus niños, desarrolló una violencia, una agresividad. Y en el colegio se volvió peligroso porque era corpulento y le gustaba morder. Y entonces casi todas las escuelas dominicales y en el jardín donde estudiaba, y era un solo dolor de cabeza. Y un día, bueno, estábamos por ahí en una familia y el muchacho pasó así cerca de mí, yo lo fui a agarrar y me tiró a morder, yo lo agarré y ven acá. Los papás estaban ahí al frente y ven acá, si tú me muerdes yo te muerdo. Se llama terapia de choque. Si tú me muerdes yo te muerdo. Así que si me quieres morder, escoge donde me vas a morder y muérdeme, pero muérdeme duro, porque así también te voy a morder yo. Y se me pegó en el brazo. Y en la misma parte del brazo me le pegué yo. Cuando ya tenía los ojitos llenos de agua, le aflojé. Le pregunté: ¿me vas a volver a morder? Y no, pues yo tampoco te muerdo más. Y sabes que de ahora en adelante, cada vez que tú muerdas a alguien en la iglesia, voy y te busco y te muerdo. Se curó. Con esto quiero decirle que a veces nosotros los humanos tenemos unos métodos ya desesperados, que creemos que es la salida. Pero las salidas de Dios son distintas a las nuestras. Porque Él no improvisa. Él nunca llega al límite. Él siempre tiene salida. Él es la salida. Hay aquí una madre que crea que tanto esforzarse por su hijo, por su hija, y que ahora a estas alturas, cuando estás joven y trabajando y va bien en la empresa, te ha dado la espalda, crees que todo se perdió, que todo se acabó, que ya no vale la pena volver a intentarlo. Bueno, toma ejemplo de esta mujer. Vuelve e inténtalo, vuelve y levántate, que digan lo que digan, que te digan, te señalen como quieran señalarte. Tú crees otra vez que tienes derecho a tener una familia, a formar un hogar, que tienes derecho a volver a levantarte. Y esté donde esté Jesús, irá por ti y te dirá: yo soy el que habla contigo y vine a darte agua que sacia tu sed. Hay un padre desesperado esta mañana, hay un líder, hay alguien este día que no sabe ya qué hacer, que está cansado de beber la misma agua y sigue la sed cada día incontrolable. Pues un día el salmista dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en esta tierra. ¿Hay alguien aquí esta mañana que se coloque de pie, por favor? Y un día angustiado yo llegué a aquella iglesia y escuché a una persona que gritaba: ven a Jesús, ven a beber, yo soy la fuente de poder. Si tú la ves, vas a ver en la respuesta que es así. Necesitabas de tu ser. Y emocionado, llorando me entregué, cambió mi vida. Jesús calmó mi sed y la tristeza se fue. Soy la obra que lavó el agua de vida. Y emocionado llegué, llorando
cambió mi vida. Jesús calmó mi sed y la tristeza se fue. Soy la roca que lavó el agua de vida. Hace muchos años buscando el agua de la vida, esa que fluye y que da paz al alma herida. Decían que acabo que haya de pronto hallaría la paz, pero al final fueron caminos de mentira. y un día angustiado yo llegué A aquella iglesia y escuché a una persona que gritaba: ven a Jesús, ven a beber, Él es la fuente de poder. Si tú la ves, me vas a ver, es la respuesta que hasta ayer necesitabas ver tu ser. Y cuando llegué llorando, cambió mi vida. Jesús calmó mi sed y la tristeza se fue. Yo soy la obra que lavó el agua de vida. Y emocionado llegué, llorando me entregué, cambió mi vida. Aquí está el que cambia, aquí se hace alma, aquí está el que limpia. obra que lavó el agua de vida. Aleluya. Bebe, Bebe, bebe. Toma cuanto quiera esta mañana. A tu lado está el que te dice: yo soy Jesús, el que habla. Yo soy el que te necesita. Soy el que te mueve, el que te ama, el que te da fuerza. y preguntando quién de ustedes tiene Usted sed. que está ahí, crea, intente, no vuelva a levantar. Hoy venga las manos. Aleluya. Y emocionado llegué, llorando me entregué, cambió mi vida. Jesús calmó mi sed y la tristeza se fue. Hoy soy la obra que lavó el agua de vida. Abre tu boca, ábrela. Y dile: Señor, déjame caer si quiero una gotica de esa agua, Señor. Dame de esa agua, Señor. Si esa mujer lo intentó, ¿por qué yo no lo voy a intentar otra vez? ¿Por qué tú no, si es el mismo Jesús? Si es tu Jesús, tú y yo también, al igual que esa samaritana, estábamos sin esperanza, perdidos sin Dios en el mundo, pero Él, vestido de carne, vino a salvarnos. Hay alguien esta mañana que quiere entregarle su corazón al Señor, que quiere reconocerlo como su único Dios y Salvador. Hay alguien ahí a través de esa página, de esa cámara que me está observando, que ahora mismo tome la decisión de abrirle su corazón y decirle: Jesús, yo te necesito, que vengas a vivir en mi corazón. Quiero que me hagas nacer de nuevo, me hagas una nueva criatura. Oremos, Señor, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Escucha el llanto silencioso de esa alma, Señor. Mira cómo ruedan las lágrimas de sus ojos.
Tú tienes lo que ellos necesitan, Padre mío. Tú tienes lo que ellos necesitan. Yo lo sé porque lo vivo. Yo lo sé porque lo he experimentado. No me lo han contado. Sé porque lo vivo contigo, Señor. Ayúdale a creer que vale la pena levantarse otra vez, que vale la pena secarse las lágrimas e intentarlo, que vale la pena volver a soñar, que sí se puede, Señor, que aunque los fracasos y todos los puntos estén en contra nuestra, tú cambias todo. Tú tienes poder todavía hoy, porque tú no cambias, para cambiarlo todo, mi Señor. En la dama que llora, en el caballero que llora, en el padre desesperado, en la mujer y en la esposa desesperada, en el hijo angustiado, tú tienes poder para actuar. Que esta mañana quede tirado a tus pies ese cántaro viejo y nos llevemos el corazón lleno de tu agua viva, en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Amén. Quiero estar, hermano, que el Señor te bendiga, presencia, que el Señor te guarde. Mi hermana, mi hermano, te amo en el amor del Señor y Jesucristo. poderte